Sin duda, hay momentos en los que las pruebas parecen multiplicarse. Una dificultad se suma a otra y sentimos que estamos rodeados sin salida y sin respuestas. David vivió algo parecido cuando huía de su propio hijo Absalón. Sin embargo, el Salmo 3 nos muestra que la aflicción no tiene que conducirnos a la desesperación. En medio del dolor, podemos mirar más allá de nuestras circunstancias y recordar quién es Dios, nuestro protector, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Voy a leer para ustedes el Salmo 3. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová
y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo fue escrito en uno de los momentos más dolorosos de la vida de David. Su propio hijo Absalón se había rebelado contra él. David tuvo que abandonar Jerusalén humillado. Perdió temporalmente su trono y quedó expuesto a la vergüenza pública, al peligro, la muerte y a la incertidumbre. Todo esto lo encontramos descrito en 2 de Samuel capítulos 15 al 18. Por eso, David comenzó este salmo con las siguientes palabras: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Pero este salmo no es solamente el lamento de un hombre angustiado, es el testimonio de un creyente que aprende a enfrentar la aflicción confiando en Dios. El Salmo 3 nos enseña entonces que los creyentes podemos enfrentar las aflicciones mediante 4 acciones que apuntan hacia la confianza en Dios. ¿Cuáles son esas 4 acciones? Número 1, llevar nuestras aflicciones delante de Dios. Esos son los versículos 1 al 2. Número 2, afirmar nuestra confianza en Dios. Eso es el versículo 3. Los versículos 4 al 6 nos enseñan la tercera acción: descansar en el cuidado de Dios. Y finalmente, número 4, orar confiando en la salvación de Dios. Así que empecemos con la primera acción: llevar nuestra aflicción delante de Dios. Llevar nuestra aflicción delante de Dios. David continúa diciendo en este salmo: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Observen estos versículos que David presenta delante del Señor 2 cosas: lo que sus enemigos hacen y lo que sus enemigos dicen. No oculta la realidad, no pretende que todo está bien. Sus enemigos son numerosos y la situación es verdaderamente peligrosa. Pero quizás lo más doloroso no era solamente que quisieran quitarle el reino. Sus enemigos además estaban atacando su confianza en Dios. Prácticamente le decían: Dios te abandonó, ya no hay esperanza para ti. Sin embargo, David no comenzó su clamor respondiéndoles. No intentó demostrar inmediatamente que estaban equivocados. Lo primero que hizo fue hablar con Dios. Y este es un principio importante para nosotros. Cuando atravesamos una enfermedad, un problema familiar, una dificultad económica, una pérdida o una situación que parece imposible de resolver, nuestra tendencia puede ser llenar nuestra mente de preocupación. Escuchamos nuestros temores, escuchamos las circunstancias, escuchamos opiniones, y algunas veces terminamos creyendo que no hay esperanza. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Esto es lo que dice Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La fe bíblica entonces no consiste en fingir que no estamos sufriendo. El sufrimiento es real, pero podemos decirle al Señor exactamente lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que hemos perdido y lo que estamos enfrentando. Dios no nos pide que escondamos nuestra aflicción, nos invita a llevarla delante de Él. Por eso, antes de escuchar demasiado nuestros temores, aprendamos a hablar con Dios. Antes de permitir que las circunstancias controlen nuestros pensamientos, llevemos nuestra carga delante de aquel que gobierna todas las cosas. No carguemos todo aquello que podemos colocar delante del Señor. La segunda acción de la que nos habla este salmo es afirmar nuestra confianza en Dios. Repasemos lo que nos dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Después de describir todo lo que está sucediendo, David introdujo una expresión decisiva. Mas tú,
Jehová. Esas palabras cambian completamente la dirección del salmo. David podría haber seguido hablando de Absalón, de los soldados, de la traición, del peligro y de la incertidumbre. Pero, ¿qué hizo David en vez de eso? Apartó su mirada de los enemigos y la dirigió hacia Dios. Y entonces afirmó: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Observemos que David describió a Dios de tres maneras. Primero, dice que Dios es su escudo. La imagen es poderosa. David estaba rodeado de enemigos, pero reconoció que existe una realidad todavía mayor. Dios también lo rodeaba de forma protectora. Su seguridad no dependía de que desaparecieran todos los peligros. Dependía de quién estaba con él, de quién lo estaba protegiendo. Segundo, David dijo también que Dios era su gloria. En esta experiencia con Absalón, David había sido humillado, había dejado Jerusalén, había perdido temporalmente el trono y su dignidad como rey estaba siendo atacada. Sin embargo, comprendía que su verdadera gloria no estaba en la corona, no estaba en el palacio, ni en la aprobación de la gente. Su gloria estaba en Dios. Y tercero, David dijo que Dios es el que levanta su cabeza. David sabía que una cabeza inclinada comunicaba vergüenza, abatimiento y derrota, pero también sabía que Dios es quien restaura, quien fortalece y quien levanta al que está caído. Esta verdad también necesita gobernar nuestros corazones. Muchas veces queremos tener confianza solamente cuando las circunstancias mejoran. Decimos: cuando reciba buenas noticias estaré tranquilo. O cuando termine de pagar esta deuda descansaré. O cuando se resuelva este conflicto tendré paz. Pero David todavía tenía muchos enemigos cuando afirmó: Tú eres mi escudo. La situación no había cambiado. Había cambiado su mirada, su perspectiva de las dificultades. Nosotros también necesitamos aprender a mirar nuestra aflicción a la luz del carácter de Dios. Él sigue siendo fiel cuando estamos confundidos. Él sigue siendo protector cuando sentimos inseguridad. Él sigue siendo nuestra gloria cuando otros nos humillan. Él sigue siendo quien levanta nuestra cabeza cuando estamos abatidos. En las aflicciones, esto debe estar presente en nuestra mente. Cuando todo cambia, Dios permanece. Ahora, la tercera acción que expresa nuestra confianza en Dios en las aflicciones es descansar en el cuidado de Dios. Recordemos lo que dicen los versículos 4 al 6. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En los versículos 4 al 6, David describe los resultados de su confianza en Dios. Con mi voz clamé a Jehová, dijo, y él me respondió desde su monte santo. David tenía un largo historial de oración. Había aprendido por experiencia que Dios escuchaba siempre su clamor. Y esa fidelidad pasada fortalecía su confianza presente. Luego dijo: Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esta es una de las declaraciones más hermosas del Salmo. David estaba huyendo, podía ser atacado, sus enemigos estaban cerca. Humanamente, aquella parecía una noche para permanecer despierto y angustiado. Pero David se acostó, durmió y despertó. ¿Por qué? Porque Jehová lo sustentaba. El sentido de la expresión señala el cuidado continuo de Dios. Mientras David dormía, Dios seguía sosteniéndolo. Hay circunstancias que también, sin duda, nos quitan el sueño. Nos acostamos, pero nuestra mente continúa trabajando. Pensamos en lo que podría pasar mañana, repasamos conversaciones, imaginamos problemas, intentamos resolver durante la noche aquello que no podemos controlar. Pero este salmo nos enseña algo profundamente consolador. Dios no necesita que nosotros permanezcamos despiertos para seguir gobernando nuestra vida. Mientras David dormía,
Dios continuaba siendo soberano. Y mientras nosotros descansamos, Dios continúa trabajando conforme a su voluntad y propósitos. Esto no significa irresponsabilidad. Debemos hacer lo que nos corresponde. Debemos trabajar, tomar decisiones sabias, buscar consejo y actuar prudentemente. Pero llega un momento en el que debemos reconocer, Señor, esto ya no está en mis manos. Y podemos descansar entonces. David luego continúa diciendo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Observe el cambio. Al principio del Salmo, en los versículos 1 al 2, estaba hablando de los muchos. Ahora habla de 10 millares y dice, no temeré. Esto no significa que los enemigos se hicieron menos peligrosos, sino que Dios se hizo más grande desde la perspectiva de David. También nosotros podemos recordar las misericordias pasadas de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que una situación nos destruiría y sin embargo el Señor nos sostuvo? ¿Cuántas noches difíciles quedaron atrás? ¿Cuántas veces Dios proveyó cuando no sabíamos cómo continuar? La fidelidad pasada de Dios debe fortalecer nuestra fe presente. Si Él nos sostuvo ayer, podemos confiar en Él hoy. Finalmente tenemos la cuarta acción que expresa nuestra confianza en Dios en medio de las aflicciones. Las encontramos en los versículos 7 al 8. Y esto es, orar confiando en la salvación de Dios. El versículo 7 comienza con esta expresión, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Aquí aprendemos que la confianza no elimina la necesidad de orar. De hecho, la confianza produce oración. David estaba convencido de que Dios podía intervenir y por eso clamó a él. Luego recordó cómo Dios había derrotado a sus enemigos y finalmente declara, la salvación es de Jehová. Esta frase responde directamente a lo que sus enemigos habían dicho al principio. Sus enemigos dijeron, no hay para él salvación en Dios. David terminó declarando, la salvación es de Jehová. Los enemigos decían, Dios no te salvará. David respondió, la salvación precisamente pertenece a Dios. Aquí encontramos el corazón del Salmo 3. La liberación no depende finalmente de nuestra inteligencia, de nuestros recursos o de nuestra capacidad para controlar las circunstancias. Dios es quien salva. Eso significa que podemos pedir su intervención. Podemos pedir que abra puertas, podemos pedir provisión, podemos pedir sabiduría, podemos pedir protección, podemos pedir sanidad conforme a su voluntad. Pero nuestra confianza no debe estar en que Dios hará exactamente lo que nosotros imaginamos o queremos. Él no está sujeto a nuestra agenda personal o comprensión de nuestra realidad. Nuestra confianza descansa en que Dios sabe cómo actuar, cuándo actuar y de qué manera cumplir su propósito. Nuestro deber es confiar, orar y permanecer fieles. Luego David termina diciendo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto también es significativo. Comenzó diciendo, sálvame, y terminó diciendo, bendice a tu pueblo. La aflicción podía haberlo encerrado en sí mismo, pero David todavía podía pensar en los demás. Las pruebas fácilmente pueden hacer que todo nuestro mundo gire alrededor de nuestro propio dolor. Pero una fe madura también aprende a decir, Señor, ayúdame, pero también bendice a tu pueblo. Aun cuando sufrimos, podemos interceder por otros, servir, acompañar, animar y ser de bendición. Concluyendo este mensaje basado en el Salmo 3. Este salmo comienza con un hombre rodeado de enemigos y termina con un hombre convencido de que la salvación pertenece a Dios. Esta palabra nos muestra 4 acciones que debemos practicar cuando atravesamos aflicciones. Número 1, llevar nuestras aflicciones delante de Dios. No escondamos nuestro dolor, hablemos con Él, derramemos nuestro corazón delante de Él. Número 2, afirmar nuestra confianza en Dios. Recordemos que Él es nuestro escudo, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Número 3, debemos descansar en el cuidado de Dios. Él escucha nuestro clamor, sostiene nuestra vida y puede darnos paz aun cuando nuestras circunstancias todavía no han cambiado.
Y número 4, orar confiando en la salvación de Dios, sabiendo que el resultado final está en sus manos. Tal vez hoy usted se sienta rodeado. Quizás las circunstancias parecen decir que no hay salida. No permita que estas circunstancias definan quién es Dios para usted. Permita que el carácter de Dios le enseñe cómo interpretar sus circunstancias. El Dios que sostuvo a David continúa siendo el sustentador y salvador de su pueblo. No quiero terminar este mensaje sin dejarle esta reflexión. Existe una salvación todavía mayor que cualquier liberación temporal. Nuestro problema más grande no es una enfermedad, una deuda, una crisis familiar o una dificultad presente. Nuestro problema fundamental es el pecado. Hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado su ley y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso la declaración del Salmo 3 adquiere un significado todavía más profundo. La salvación es de Jehová. Dios proveyó salvación por medio de Jesucristo. Cristo murió en la cruz recibiendo el castigo que merecen los pecadores y resucitó victorioso. Si usted todavía no ha venido verdaderamente a Cristo, no confíe en su religión, sus buenas obras ni en sus propios méritos. Arrepiéntase de sus pecados y cree en Jesucristo. Venga a Él reconociendo que necesita un Salvador, porque la salvación no está dentro de nosotros. La salvación le pertenece al Señor. Gracias por su tiempo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.